La mañana del 15 de marzo comenzó como cualquier otra para Ramón Velázquez. El sol apenas despuntaba sobre las montañas de la Sierra Madre Occidental, tiñendo el cielo de Culiacán con tonos naranjas y púrpuras. A sus 52 años, Ramón había pasado toda su vida trabajando la tierra que heredó de su padre, don Eulalio, quien a su vez la recibió de su abuelo. Eran 25 hectáreas de tierra fértil en las afueras de la ciudad, donde cultivaba maíz, frijol y tomate. La vida nunca había sido fácil, pero Ramón era un hombre de principios sólidos, criado con la creencia de que el trabajo honesto era la única forma digna de ganarse el pan. Esa mañana, mientras preparaba su viejo tractor John Deere de 1987, Ramón notó que su esposa, Guadalupe, lo observaba desde la ventana de la cocina con esa mirada preocupada que había aprendido a reconocer después de 30 años de matrimonio. La sequía del año anterior había sido devastadora, y aunque las últimas lluvias trajeron algo de alivio, las deudas se acumulaban como nubes negras sobre sus cabezas. El banco amenazaba con ejecutar la hipoteca si no pagaban los atrasos en 3 meses. Sus 2 hijos, Javier de 26 años y Sofía de 22, habían migrado a Tijuana en busca de mejores oportunidades, dejando a Ramón y Guadalupe solos con la carga de mantener viva la granja familiar. Antes de continuar con esta historia, me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal y dejes un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Ramón encendió el tractor con un rugido familiar y se dirigió al Campo Norte, una sección de 8 hectáreas que había decidido preparar para la siembra de primavera. El aire fresco de la mañana le llenaba los pulmones mientras el arado cortaba la tierra seca. Había algo meditativo en ese trabajo, el movimiento constante, el olor a tierra húmeda, el canto lejano de los pájaros. Durante 3 horas, Ramón trazó surcos perfectos, perdido en sus pensamientos sobre cómo resolver la situación económica que los ahogaba. Fue alrededor de las 11 de la mañana cuando el arado golpeó algo sólido. El sonido metálico hizo que Ramón detuviera el tractor de inmediato. No era inusual encontrar piedras grandes o raíces gruesas, pero había algo diferente en ese impacto. Bajó del tractor y se arrodilló junto al surco recién abierto. Con sus manos callosas comenzó a escarbar, esperando encontrar una roca o quizás algún pedazo de maquinaria antigua que su abuelo hubiera enterrado décadas atrás. Lo que emergió de la tierra hizo que su corazón se detuviera por un instante. Era una caja metálica, oxidada en los bordes pero sorprendentemente bien conservada. Medía aproximadamente 1 metro de largo por medio metro de ancho. Ramón miró a su alrededor instintivamente, aunque sabía que estaba completamente solo en medio de su campo. Sus manos temblaban ligeramente mientras limpiaba la tierra de la superficie de la caja. No tenía ningún candado, solo un cierre simple que se dio con un poco de fuerza. Cuando Ramón levantó la tapa, el aire abandonó sus pulmones como si hubiera recibido un golpe en el estómago. La caja estaba llena de fajos de billetes envueltos en plástico grueso. Eran billetes de 500 y 1000 pesos, perfectamente organizados y sellados para protegerlos de la humedad. Con manos temblorosas, Ramón sacó uno de los paquetes. Era genuino, podía sentirlo. No era un hombre que tuviera experiencia con grandes cantidades de dinero, pero incluso él podía reconocer que lo que tenía frente a sus ojos representaba una fortuna. Durante varios minutos, Ramón simplemente se quedó ahí, arrodillado junto a la caja abierta, mirando su contenido como si fuera un espejismo que podría desaparecer en cualquier momento. Su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Cómo había llegado eso ahí? ¿Cuánto tiempo llevaba enterrado? Y la pregunta más importante, ¿qué debía hacer ahora? Ramón conocía las historias.
Todo el mundo en Sinaloa las conocía. El estado había sido durante décadas territorio de los cárteles más poderosos de México. Culiacán, su ciudad, era conocida en todo el país por ser la cuna del narcotráfico. Había escuchado incontables relatos de personas que encontraban dinero, drogas o armas enterradas, escondidas en casas abandonadas, en terrenos baldíos. También conocía las consecuencias que enfrentaban quienes se involucraban, aunque fuera accidentalmente, con ese mundo oscuro. Personas que desaparecían sin dejar rastro, familias enteras que huían en medio de la noche, negocios que ardían hasta los cimientos. Con gran esfuerzo, Ramón cerró la caja y la cubrió nuevamente con tierra. Marcó mentalmente el lugar exacto y regresó al tractor. Durante el camino de vuelta a la casa, su cerebro no dejaba de dar vueltas a la situación. Podía sentir el peso de la decisión que tendría que tomar. Era dinero suficiente para salvar su granja, pagar todas sus deudas, asegurar un futuro para sus hijos. Pero también sabía que ese dinero no era suyo, que pertenecía a gente peligrosa, gente que no perdonaba. Cuando llegó a la casa, eran casi las 2 de la tarde. Guadalupe lo esperaba con la comida servida, pero inmediatamente notó que algo estaba mal. Conocía a su marido mejor que nadie. «¿Qué pasa, Ramón?», preguntó ella, secándose las manos en el delantal. «Pareces como si hubieras visto un fantasma». Ramón se sentó pesadamente en una de las sillas de madera de la cocina. Durante un largo momento no dijo nada, simplemente miraba sus manos manchadas de tierra. Finalmente, levantó la vista hacia su esposa. «Encontré algo en el campo norte», dijo con voz ronca. «Algo que no debería estar ahí». Guadalupe se sentó frente a él, su rostro mostrando preocupación. «¿Qué encontraste?» «Dinero, mucho dinero, enterrado en una caja metálica». El silencio que siguió fue tan denso que Ramón podía escuchar el tic-tac del viejo reloj de pared que había pertenecido a su madre. Guadalupe se llevó una mano a la boca, sus ojos abriéndose con comprensión y miedo. «Dios mío, Ramón, ¿de quién crees que sea?» «No necesito adivinar, Lupita. Sabes tan bien como yo de quién es ese tipo de dinero». Guadalupe se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro de la pequeña cocina. Era una mujer práctica, que siempre había manejado la contabilidad de la granja, la que tomaba las decisiones difíciles cuando Ramón dudaba. Pero ahora, incluso ella parecía perdida. «¿Cuánto hay?», preguntó finalmente. «No lo conté. Pero, Lupita, son muchos fajos. Podría ser, no sé, quizás millones». «¿Millones?». La voz de Guadalupe se quebró ligeramente. «Ramón, eso nos podría salvar. Podríamos pagar el banco, arreglar la casa, traer a los niños de vuelta». «También nos podría matar», interrumpió Ramón con firmeza. «Ese dinero no es nuestro. Alguien lo enterró ahí por una razón, y ese alguien probablemente quiera recuperarlo». Guadalupe se sentó nuevamente, sus ojos llenándose de lágrimas de frustración. «Entonces, ¿qué vamos a hacer?». «¿Llamar a la policía?». Ramón soltó una risa amarga. «¿La policía? Lupita, por favor, ¿crees que la policía no está involucrada? ¿Crees que algo así pasa sin que ellos sepan?». Tenía razón, y ambos lo sabían. La corrupción en Sinaloa era un secreto a voces. Los cárteles operaban con impunidad en muchas áreas, y la línea entre las autoridades y el crimen organizado era borrosa en el mejor de los casos. Pasaron el resto de la tarde en un silencio tenso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Ramón no pudo probar bocado de la comida que Guadalupe había preparado. Cuando cayó la noche, se sentó en el porche de su casa, mirando hacia el campo donde estaba enterrada la caja. La luna llena iluminaba el paisaje con un brillo plateado, y Ramón podía ver las siluetas de las montañas en la distancia. Pensó en su padre, don Eulalio, un hombre de honor inquebrantable
que le había enseñado que la honestidad era más valiosa que cualquier riqueza. Recordó las palabras que su padre le había dicho en su lecho de muerte. Hijo, la tierra te dará lo que necesitas si la trabajas con respeto y honestidad. No busques atajos, porque esos caminos siempre te llevan a lugares oscuros. Pero la realidad era más complicada que las lecciones morales de su padre. Ramón enfrentaba la posibilidad de perder todo por lo que su familia había trabajado durante generaciones. El banco no aceptaría moral como pago. Sus hijos no podrían regresar a una granja que ya no les pertenecía. Y Guadalupe, su esposa, había sacrificado tanto, había trabajado incansablemente a su lado durante 3 décadas. ¿No merecía ella algo mejor que la pobreza y la incertidumbre? Alrededor de las 11 de la noche, Ramón tomó una linterna y caminó de regreso al campo. Necesitaba ver la caja una vez más, asegurarse de que todo había sido real y no producto de su imaginación desesperada. Cavó con sus manos hasta encontrar el metal frío. Esta vez abrió la caja con más cuidado y comenzó a contar los fajos de billetes. Le tomó más de 1 hora, pero finalmente llegó a una cifra que lo dejó sin aliento. 7.200.000 pesos. Era más dinero del que había visto en toda su vida, más de lo que ganaría trabajando la tierra durante los próximos 20 años. Era la solución a todos sus problemas, o el comienzo de problemas mucho peores. Ramón cerró la caja y la enterró nuevamente. Mientras caminaba de regreso a la casa, notó un vehículo que pasaba lentamente por el camino de tierra que conducía a su propiedad. Era una camioneta oscura con vidrios polarizados, del tipo que todo el mundo en la región había aprendido a evitar. El vehículo disminuyó la velocidad frente a su entrada, como si los ocupantes estuvieran observando, evaluando. Después de unos segundos que se sintieron como una eternidad, la camioneta aceleró y desapareció en la noche. El corazón de Ramón latía con fuerza. ¿Era coincidencia o ya sabían que había encontrado algo? Habían estado vigilando el campo. Planeaban regresar por el dinero. Cuando entró a la casa, Guadalupe estaba despierta, sentada en la sala con las luces apagadas. ¿Lo viste?, preguntó ella. Sí. Pasaron muy despacio. Ramón, tengo miedo. Él se sentó junto a ella y tomó su mano. Yo también, Lupita, yo también. Esa noche ninguno de los dos pudo dormir. Ramón yacía en la cama, mirando el techo, escuchando cada ruido de la noche. El ladrido lejano de los perros, el viento que movía las ramas de los árboles, el crujido de la vieja casa. Cada sonido lo ponía en alerta, esperando que en cualquier momento alguien tocara a su puerta o, peor aún, la derribara. Al amanecer del día siguiente, Ramón tomó una decisión. No podía seguir así, viviendo con ese secreto, con ese miedo constante. Necesitaba consejo de alguien en quien pudiera confiar, alguien que entendiera la complejidad de la situación. Pensó en su compadre, Roberto Medina, quien había sido comandante de la policía municipal antes de retirarse hace 5 años. Roberto era uno de los pocos policías honestos que Ramón conocía, un hombre que se había retirado precisamente porque ya no podía soportar la corrupción que lo rodeaba. Después del desayuno, Ramón condujo su vieja camioneta Ford hacia el pueblo. El mercado del domingo estaba en pleno apogeo, con vendedores ofreciendo frutas, verduras, ropa y todo tipo de mercancías. Ramón encontró a Roberto en su puesto habitual del café El Buen Sabor, leyendo el periódico y tomando su café negro con pan dulce. «Compadre», saludó Roberto con una sonrisa, pero su expresión cambió cuando vio el rostro de Ramón. «¿Qué te pasa? Te ves terrible». Ramón se sentó y pidió un café. Durante varios minutos no dijo nada. Simplemente observaba a la gente que pasaba por la calle.
Finalmente, se inclinó hacia adelante y habló en voz baja. Roberto, necesito tu consejo. Encontré algo en mi tierra, algo muy grave. Roberto dejó el periódico a un lado, su rostro volviéndose serio. Cuéntame. Ramón le relató todo. El descubrimiento de la caja, la cantidad de dinero, la camioneta que pasó por su casa. Roberto escuchó en silencio, su expresión volviéndose más sombría con cada detalle. Cuando Ramón terminó, Roberto suspiró profundamente y se frotó el rostro con ambas manos. Compadre, te voy a ser honesto. Estás en una situación muy peligrosa. Ese dinero, casi seguro, pertenece al cártel de Sinaloa o a alguna de las células que operan en la región. Probablemente sea producto de un negocio grande, quizás un pago que alguien escondió temporalmente o dinero que quedó enterrado cuando detuvieron a alguien importante. ¿Qué debo hacer?, preguntó Ramón, sintiendo cómo el miedo apretaba su garganta. Tienes 3 opciones, y ninguna es buena, dijo Roberto con gravedad. Primera opción, reportarlo a las autoridades. Pero te advierto, si haces eso, hay muchas posibilidades de que el dinero desaparezca antes de llegar a donde debe y tu nombre quedará registrado. Los cárteles tienen ojos y oídos en todas partes, incluyendo las dependencias del gobierno. Si ellos se enteran de que tú fuiste quien reportó su dinero, tu vida y la de tu familia estarán en peligro. Ramón tragó saliva con dificultad. Segunda opción, quedarte con el dinero. Pero eso es prácticamente una sentencia de muerte. Si ellos saben o sospechan que ese dinero está en tu propiedad, tarde o temprano vendrán a buscarlo, y cuando lo hagan, no importará si ya lo gastaste o si lo donaste, asumirán que lo robaste y actuarán en consecuencia. He visto lo que le hacen a la gente que los cruza, compadre. No es algo que quieras para ti ni para Guadalupe. ¿Y la tercera opción? Roberto se inclinó aún más cerca, su voz apenas un susurro. Devuélvelo, pero no de cualquier forma. Necesitas hacerlo de manera que quede claro que lo encontraste por accidente y que tu primera reacción fue devolverlo sin tocarlo. Hay personas en la región que sirven de intermediarios, gente que puede hacer llegar un mensaje sin comprometerte demasiado. Conozco a alguien que podría ayudarte. Ramón sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién? Don Aurelio Castañeda. Es un ranchero como tú. Tiene tierras cerca de Navolato, pero también es conocido como una persona que, digamos que tiene conexiones con el mundo del que estamos hablando. No es parte de ellos, pero lo respetan porque ha sabido mantenerse neutral y ha ayudado a resolver situaciones delicadas en el pasado. Si alguien puede servir de mensajero sin que te expongas directamente, es él. Ramón pasó el resto del domingo pensando en las palabras de Roberto. Cuando regresó a casa, le explicó todo a Guadalupe. Ella lloró, pero finalmente estuvo de acuerdo en que devolver el dinero era la única opción que les permitiría dormir en paz, incluso si eso significaba perder la oportunidad de salvar su granja. El lunes por la mañana, Ramón condujo hasta el rancho de don Aurelio Castañeda. El lugar estaba a casi 1 hora de su propiedad, en una zona más aislada. Era un rancho próspero, con ganado de buena calidad y construcciones bien mantenidas. Un par de hombres con miradas duras vigilaban la entrada, pero después de que Ramón explicara que Roberto Medina lo había enviado, le permitieron pasar. Don Aurelio era un hombre de unos 70 años, de complexión robusta y mirada penetrante. Recibió a Ramón en un porche amplio, donde los dos se sentaron en sillas de cuero mientras una empleada servía café. «Roberto me llamó», dijo don Aurelio sin preámbulos. «Me contó tu situación. Es delicada. Necesito su ayuda, don Aurelio. No sé a quién más acudir.
El viejo ranchero asintió lentamente. Mira, Ramón, voy a ser franco contigo. En esta región hay reglas no escritas. Una de ellas es que cuando te topas con algo que no es tuyo, especialmente si pertenece a ciertas personas, lo más inteligente es no tocarlo. Pero entiendo que ya lo encontraste, ya lo viste, y ellos podrían saber que estás consciente de su existencia. ¿Cómo podrían saberlo? ¿Ese campo tuyo tiene buen drenaje? No mucho. Se inunda con las lluvias fuertes. Exactamente. Alguien escogió ese lugar porque pensó que era seguro, pero probablemente no calculó las lluvias de este año. Es posible que hayan ido a revisar y notaron que la tierra estaba removida por tus trabajos de siembra. Si no me equivoco, esa camioneta que viste no fue coincidencia. Te están vigilando, esperando a ver qué haces. Ramón sintió que la sangre se le helaba en las venas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Voy a hablar con algunas personas. Voy a hacer saber que un campesino honesto se topó accidentalmente con algo que no le pertenece y que su única intención es devolverlo sin complicaciones. Pero necesito que me prometas algo. No toques ese dinero, ni un solo billete. Déjalo exactamente como lo encontraste. Se lo prometo, don Aurelio. No quiero problemas, solo quiero seguir trabajando mi tierra en paz. El viejo ranchero estudió el rostro de Ramón durante un largo momento, como si pudiera leer su alma. Finalmente, asintió. Te creo, hijo. Eres como tu padre, don Eulalio. Era un hombre de palabra. Dame 2 días. No hagas nada. No le digas a nadie más sobre esto. Y mantén tu rutina normal, como si nada hubiera pasado. Ramón regresó a su casa con una mezcla de alivio y ansiedad. Durante los siguientes 2 días intentó mantener su rutina. Trabajaba en otros campos, atendía el sistema de riego, revisaba las plantas de tomate. Pero cada vez que un vehículo se acercaba por el camino, su corazón se aceleraba. Guadalupe tampoco estaba mejor. Había perdido el apetito y apenas dormía. El miércoles por la tarde, mientras Ramón reparaba una cerca, un convoy de 3 camionetas negras llegó a su propiedad. Su primer instinto fue correr, pero se obligó a permanecer tranquilo. De las camionetas bajaron varios hombres vestidos casualmente, pero con una presencia intimidante. Ramón reconoció a uno de ellos. Era Miguel el Güero Sandoval, una figura conocida en la región por sus vínculos con el crimen organizado. ¿Ramón Velázquez?, preguntó el Güero con una voz que no admitía respuestas falsas. Sí, señor. Don Aurelio nos habló de tu situación. Dice que eres un hombre honesto. Lo intento, señor. Solo quiero trabajar mi tierra y vivir en paz. El Güero asintió. Respeto eso. La gente honesta es rara estos días. Vamos a recuperar lo que es nuestro. Tú vas a mostrarnos dónde está y luego vas a olvidar que todo esto pasó. ¿Entendido? Sí, señor. Completamente. Ramón los guió hasta el campo norte, hasta el lugar exacto donde había encontrado la caja. 2 de los hombres comenzaron a cavar mientras los demás vigilaban. En pocos minutos habían recuperado la caja metálica. El Güero la abrió, revisó rápidamente su contenido y pareció satisfecho. Antes de irse, el Güero se acercó a Ramón y le entregó un sobre grueso. Don Aurelio también mencionó que estás pasando por dificultades económicas. Esta es una compensación por tu honestidad y por las molestias. No es caridad, es respeto. Úsalo con inteligencia. Ramón tomó el sobre con manos temblorosas, incapaz de articular palabra. El Güero le dio una palmada en el hombro. Ramón, en este negocio, la confianza vale más que el dinero. Has ganado nuestra confianza. Si alguna vez tienes problemas con alguien, cualquiera, manda un mensaje con don Aurelio. Ahora esta tierra y tu familia están bajo protección. Nadie te va a molestar.
Las camionetas se fueron tan rápido como llegaron, dejando una nube de polvo en el camino. Ramón se quedó parado en medio de su campo, sosteniendo el sobre, su corazón latiendo con fuerza. Cuando finalmente reunió el coraje para abrirlo, encontró 200,000 pesos en efectivo. Esa noche, Ramón y Guadalupe se sentaron en su cocina, mirando el dinero extendido sobre la mesa. No era suficiente para pagar todas sus deudas, pero era suficiente para ponerse al día con el banco y mantener la granja funcionando durante varios meses más. ¿Hicimos lo correcto?, preguntó Guadalupe con voz suave. Ramón tomó su mano y asintió. Hicimos lo único que podíamos hacer. Podríamos haber intentado quedarnos con esos 7 millones, pero ¿a qué precio? ¿Vivir con miedo constante? ¿Poner en peligro a nuestros hijos? No, Lupita. La tierra de mi padre vale más que cualquier dinero sucio. A la mañana siguiente, Ramón fue al banco en Culiacán y pagó todos los atrasos de su hipoteca. La gerente, una mujer que siempre lo había tratado con condescendencia, parecía sorprendida de verlo con dinero en efectivo. Ramón no ofreció explicaciones, simplemente pagó y pidió su recibo. Con el dinero restante, compró semillas de mejor calidad, reparó su sistema de riego y contrató a 2 jornaleros para que lo ayudaran con la siembra de primavera. Por primera vez en años, la granja de los Velázquez parecía tener un futuro. Las semanas que siguieron fueron extrañamente tranquilas. Ramón volvió a su rutina de siempre, levantándose antes del amanecer, trabajando la tierra hasta el anochecer. Pero algo había cambiado en él. Había visto el lado oscuro de Sinaloa de cerca, había rozado un mundo del que muchos no regresaban, y había salido intacto gracias a su honestidad. Un mes después del incidente, Ramón recibió la visita de don Aurelio. El viejo ranchero llegó en su camioneta, solo, sin la escolta que usualmente acompañaba a hombres de su posición. «Vine a ver cómo estabas», dijo don Aurelio, sentándose en el mismo porche donde Ramón y Guadalupe solían tomar café por las tardes. «Estoy bien, don Aurelio». «Gracias a usted. No sé qué habría hecho sin su ayuda». El viejo ranchero sonrió. «Hiciste lo correcto, Ramón. En esta tierra, la honestidad es un bien escaso, por eso es tan valiosa. Te voy a dar un consejo. Nunca hables de esto con nadie. Lo que pasó aquí se queda enterrado, como ese dinero estaba enterrado. Tu familia, tus hijos, no necesitan saberlo. Es mejor así». «Entiendo, y se lo agradezco, don Aurelio». Antes de irse, don Aurelio le dio un número de teléfono garabateado en un pedazo de papel. «Si alguna vez tienes algún problema, cualquier cosa, llama a este número. Pregunta por mí. Es una línea directa. Los favores se pagan con favores, y tú me hiciste un favor grande al manejar esto con inteligencia». Cuando don Aurelio se fue, Ramón quemó el papel con el número de teléfono. No quería tener esa conexión, esa puerta abierta a un mundo del que acababa de escapar. Prefería volver a su vida simple, a su tierra, a su esposa. La primavera llegó con lluvias generosas. Las semillas que Ramón había plantado comenzaron a brotar, transformando sus campos en un mar verde. Los tallos de maíz crecían fuertes y rectos, las plantas de tomate se llenaban de frutos rojos y jugosos. Era la mejor cosecha que Ramón había visto en 5 años. Una tarde, mientras revisaba sus plantas, Ramón recibió una llamada de su hijo Javier. La noticia lo llenó de alegría. Tanto Javier como Sofía habían decidido regresar a Sinaloa. La vida en Tijuana no había sido lo que esperaban, y extrañaban la tranquilidad de su hogar, la tierra donde habían crecido. Querían ayudar a su padre a levantar la granja familiar. «¿De verdad pueden regresar?», preguntó Ramón, su voz quebrándose con emoción. «¿Tienen suficiente dinero para el viaje?» «Sí, papá. Hemos estado ahorrando. Estaremos allá en 2 semanas».
Esa noche Ramón y Guadalupe celebraron con una cena modesta pero llena de esperanza. La granja tendría una nueva oportunidad. Su familia estaría junta nuevamente. Y todo porque Ramón había tomado la decisión correcta en el momento más difícil de su vida. 2 semanas después, un sábado soleado de abril, Ramón fue a recoger a sus hijos a la estación de autobuses de Culiacán. Cuando vio a Javier y Sofía bajando del autobús con sus mochilas y maletas, sintió que su corazón se llenaba de una felicidad que no había experimentado en años. Los abrazó con fuerza, sin importarle que la gente los mirara. Guadalupe lloró de alegría, besando a sus hijos una y otra vez. De camino a casa, Javier y Sofía hablaban emocionados sobre sus planes para la granja. Javier había tomado cursos de agricultura moderna en Tijuana y tenía ideas sobre cómo diversificar los cultivos. Sofía quería implementar un pequeño negocio de productos orgánicos, aprovechando que cada vez más gente buscaba alimentos cultivados sin pesticidas. «Papá, podemos hacer que esta granja sea próspera», decía Javier con entusiasmo. «Solo necesitamos trabajar juntos». Ramón sonreía, conduciendo por el camino de tierra hacia su propiedad. Cuando llegaron a la entrada, donde el viejo letrero con el nombre Rancho San Eulalio colgaba torcido, Ramón sintió una paz profunda. Había pasado por una prueba terrible, había enfrentado tentaciones que habrían destruido a muchos hombres, pero había permanecido fiel a los valores que su padre le había inculcado. Durante los siguientes meses, la familia Velázquez trabajó unida como nunca antes. Javier implementó técnicas de riego por goteo que reducían el consumo de agua y aumentaban la producción. Sofía comenzó a vender sus productos orgánicos en el mercado local y pronto tuvo una base de clientes leales, dispuestos a pagar más por la calidad. Ramón supervisaba todo, compartiendo su experiencia de décadas con sus hijos, aprendiendo también de sus nuevas ideas. La granja comenzó a generar ganancias sostenibles. No eran ricos, pero tampoco pasaban necesidades. Más importante aún, trabajaban con orgullo, sabiendo que cada peso que ganaban provenía de su esfuerzo honesto. Una tarde de julio, mientras la familia cenaba en el porche, disfrutando de la brisa fresca del atardecer, Sofía hizo una pregunta que Ramón había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. «Papá, ¿cómo lograste salvar la granja? Cuando nos fuimos, estaban a punto de perder todo. ¿Qué pasó?» Ramón miró a Guadalupe, quien le devolvió la mirada con comprensión. Habían acordado que nunca contarían la verdad completa a sus hijos. No era necesario cargarlos con ese conocimiento, con ese miedo. «Tuve suerte», respondió Ramón con calma. «Vendí una parte del equipo viejo que ya no usábamos. Pedí algunos préstamos a amigos. Trabajé más duro que nunca. A veces, cuando tocas fondo, encuentras fuerzas que no sabías que tenías». Javier y Sofía parecieron aceptar la explicación. Después de todo, conocían la tenacidad de su padre, su capacidad para trabajar hasta el agotamiento cuando era necesario. No tenían razón para dudar. Esa noche, después de que sus hijos se fueron a dormir, Ramón y Guadalupe se quedaron solos en el porche. La luna llena iluminaba los campos de cultivo, transformándolos en un paisaje plateado y tranquilo. «¿Crees que hicimos lo correcto al no decirles?», preguntó Guadalupe en voz baja. «Sí», respondió Ramón con firmeza. «Lo que pasó fue una prueba para nosotros, no para ellos. Ellos tienen derecho a vivir sin ese peso, sin esa sombra. Nuestra responsabilidad era protegerlos, y eso es exactamente lo que hicimos». Guadalupe se recostó en el hombro de su esposo. «Estoy orgullosa de ti, Ramón. Pasamos por algo terrible, pero salimos adelante sin perder quiénes somos». Los meses se convirtieron en años. La granja San Eulalio se estableció como una de las más respetables de la región. Javier se casó con una maestra del pueblo llamada Patricia,
y pronto Ramón y Guadalupe se convirtieron en abuelos de un hermoso niño al que llamaron Eulalio, en honor al abuelo que nunca conoció. Sofía también encontró el amor con un veterinario que atendía el ganado de las granjas vecinas, un hombre trabajador llamado Fernando. Ramón nunca volvió a ver a el Güero Sandoval ni recibió más visitas relacionadas con aquel incidente. Era como si todo hubiera sido un sueño, o más bien una pesadilla de la que había despertado. Ocasionalmente escuchaba noticias en la radio sobre operativos contra el narcotráfico, detenciones de capos importantes, enfrentamientos violentos en otras partes del estado. Cada vez que escuchaba esas noticias, agradecía en silencio haber tomado la decisión correcta. Don Aurelio Castañeda falleció 3 años después del incidente, de causas naturales, a la edad de 73 años. Ramón asistió a su funeral, uno entre cientos de personas que llegaron a presentar sus respetos. Era evidente que el viejo ranchero había sido una figura importante para muchos, un mediador, un consejero, alguien que había ayudado a mantener la paz en una región donde la paz era un bien escaso. Durante el velorio, un hombre se acercó a Ramón. Era alto, de unos 40 años, con la mirada inteligente y cautelosa de quien había visto mucho en la vida. «Usted es Ramón Velázquez, ¿verdad?», preguntó el hombre. «Sí, señor. Soy Sebastián, sobrino de don Aurelio. Mi tío me habló de usted antes de morir. Me dijo que era uno de los pocos hombres verdaderamente honestos que conoció. Quería que supiera que su historia lo marcó profundamente. Decía que si más hombres fueran como usted, Sinaloa sería un lugar diferente». Ramón sintió un nudo en la garganta. «Su tío me salvó la vida. Le debo todo». Sebastián negó con la cabeza. «No, señor Velázquez, usted se salvó solo. Mi tío solo facilitó el camino. La decisión, la valentía de hacer lo correcto, eso fue todo suyo». Esa conversación quedó grabada en la mente de Ramón. Reafirmó algo que él ya sabía en su corazón. Había tomado la decisión correcta, no por miedo o conveniencia, sino porque era la única manera de vivir consigo mismo, de mirarse al espejo cada mañana sin sentir vergüenza. Los años siguieron pasando. La granja prosperó. El pequeño Eulalio creció rápido, convirtiéndose en un niño curioso y lleno de energía que adoraba ayudar a su abuelo en el campo. Ramón le enseñaba todo lo que sabía sobre la tierra, sobre los cultivos, sobre el respeto por la naturaleza. Y cuando el niño le preguntaba por qué era importante trabajar honestamente, Ramón siempre tenía la misma respuesta. Porque la tierra sabe quién eres. No puedes engañarla. Si la trabajas con respeto y honestidad, te devolverá esa honestidad en forma de buenas cosechas. Pero si intentas hacer trampa, si buscas atajos, la tierra te lo cobrará de alguna manera. Eulalio escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra de su abuelo como si fuera un tesoro invaluable. Una tarde de septiembre, casi 5 años después del incidente, Ramón estaba trabajando en el mismo campo norte donde había encontrado la caja. Había algo simbólico en seguir cultivando esa tierra, en transformar un lugar que pudo haber sido su perdición en uno de sus campos más productivos. Mientras araba, pensaba en todo lo que había pasado, en cómo un simple día de trabajo se había convertido en la prueba más grande de su vida, en cómo había estado a punto de tomar un camino que habría destruido todo lo que amaba, y en cómo, al final, la honestidad y el coraje de hacer lo correcto habían sido recompensados de maneras que nunca imaginó. Su hijo Javier se había convertido en un agricultor innovador, respetado en toda la región. Daba conferencias en asociaciones agrícolas, compartiendo sus técnicas de cultivo sostenible. Sofía había expandido su negocio de productos orgánicos y ahora vendía en 3 mercados diferentes,
incluyendo uno en la ciudad de Mazatlán. Y ambos habían criado a sus familias con los mismos valores que Ramón les había inculcado. Esa misma tarde, mientras la familia cenaba junta como cada domingo, Javier levantó su copa de agua. «Quiero hacer un brindis», dijo con solemnidad, «por mi padre, quien contra todos los pronósticos salvó esta granja y mantuvo unida a nuestra familia. Papá, no sé exactamente cómo lo hiciste, pero sé que tomaste decisiones difíciles. Gracias por darnos un hogar al que siempre podemos regresar». Todos levantaron sus copas. Ramón sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero eran lágrimas de felicidad, de satisfacción por una vida bien vivida. Más tarde esa noche, ya en la cama, Guadalupe le susurró a su esposo: «¿Alguna vez te arrepientes de no haberte quedado con ese dinero?» Ramón no tuvo que pensarlo dos veces. «Nunca, ni por un segundo. Mira lo que tenemos, Lupita. Tenemos a nuestros hijos, nuestros nietos, una granja que funciona y, sobre todo, tenemos paz. Dormimos tranquilos cada noche. Ese dinero habría comprado cosas, pero nos habría costado todo lo que realmente importa. Eres un buen hombre, Ramón Velázquez. Soy el hijo de don Eulalio. Él me enseñó bien». Los años continuaron su marcha inexorable. Ramón celebró su 60º cumpleaños rodeado de su familia. Patricia, la esposa de Javier, estaba embarazada de su segundo hijo. Fernando y Sofía también esperaban su primer bebé. La granja San Eulalio ahora empleaba a 5 trabajadores permanentes y era conocida en toda la región por la calidad de sus productos y por las prácticas éticas de la familia Velázquez. Un día, un periodista de un periódico regional llegó a la granja. Estaba escribiendo una serie de artículos sobre historias de éxito en la agricultura de Sinaloa, sobre familias que habían logrado prosperar a pesar de las dificultades económicas y sociales del estado. «Don Ramón», preguntó el periodista durante la entrevista, «usted estuvo a punto de perder esta granja hace unos años. ¿Cuál diría que fue el momento decisivo que cambió su suerte?» Ramón miró hacia sus campos, donde el maíz crecía alto y fuerte bajo el sol de Sinaloa. Pensó en aquella mañana de marzo, cuando su arado golpeó una caja metálica. Pensó en las decisiones que tuvo que tomar, en el miedo que enfrentó, en la tentación que rechazó. «El momento decisivo», dijo finalmente, «fue cuando decidí no traicionar los principios que mi padre me enseñó. Hubo un momento en que tuve que elegir entre un camino fácil y un camino correcto. Elegí el correcto, aunque no parecía el más conveniente en ese momento, y resultó que el camino correcto era el único que conducía a donde realmente quería llegar». El periodista anotó sus palabras, sin saber la profundidad real de su significado. Cuando el artículo se publicó 2 semanas después, la familia Velázquez apareció en la portada del suplemento dominical. El titular decía: «La persistencia de una familia. Cómo los Velázquez salvaron su granja con trabajo honesto y determinación». Ramón leyó el artículo en voz alta durante el desayuno del domingo. Cuando terminó, Javier comentó: «Es una buena historia, papá. Inspira». «Es nuestra historia», respondió Ramón, «y es real cada palabra». Lo que Javier y sus hermanos no sabían, lo que nunca sabrían, era cuán incompleta era esa historia publicada. Los verdaderos detalles, la verdadera prueba que Ramón había enfrentado, permanecerían enterrados para siempre, tan profundamente como aquella caja metálica había estado enterrada en el campo norte. En los años que siguieron, Ramón comenzó a reducir su carga de trabajo, dejando más responsabilidades a sus hijos. Pero cada mañana, sin importar el clima, caminaba por sus campos. Era su ritual, su forma de conectarse con la tierra que había sido el centro de su vida. Una mañana de primavera,
Mientras caminaba solo por el campo norte, Ramón se detuvo en el lugar exacto donde había encontrado la caja. No había ninguna marca visible. La tierra había sido arada y sembrada tantas veces que no quedaba rastro alguno de aquel día que cambió su vida. Se arrodilló y tomó un puñado de tierra entre sus manos. Estaba húmeda, fértil, llena de vida. Esta tierra había presenciado uno de los momentos más oscuros y más iluminadores de su existencia. Aquí, enterrado, había estado la tentación que pudo haberlo destruido, y aquí, sobre esta misma tierra, él había plantado las semillas de su salvación. «Gracias, papá», susurró Ramón, hablándole al espíritu de don Eulalio. «Me enseñaste bien, no te fallé». Una brisa suave movió los tallos de maíz que crecían a su alrededor, produciendo un susurro que casi sonaba como una respuesta, como una bendición. Ramón se levantó y continuó su caminata. El sol ascendía en el cielo, prometiendo otro día caluroso en Sinaloa. Pero para Ramón cada día era una bendición, cada amanecer una reafirmación de que había tomado las decisiones correctas. Esa tarde, durante la comida, el pequeño Eulalio, que ahora tenía 7 años, le preguntó a su abuelo: «Abuelito, cuando seas viejo como don Aurelio, ¿qué vas a dejarme?». Todos rieron ante la inocencia de la pregunta. Ramón se agachó para quedar a la altura de los ojos de su nieto. «Voy a dejarte esta tierra, mijo, pero más importante, voy a dejarte algo que vale mucho más que la tierra o el dinero. Voy a dejarte el conocimiento de que siempre, siempre debes hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando parece que hacer lo incorrecto te traería más beneficios. Porque al final del día, lo único que realmente te pertenece es tu integridad. Nadie te la puede quitar, solo tú puedes regalarla». El niño asintió solemnemente, aunque Ramón sabía que pasarían años antes de que realmente entendiera el peso de esas palabras. Pero algún día, cuando Eulalio fuera un hombre y enfrentara sus propias pruebas, recordaría las enseñanzas de su abuelo. Los años pasaron y Ramón envejeció con dignidad. Su cabello se volvió completamente blanco, su espalda se encorvó ligeramente por décadas de trabajo duro, pero sus ojos mantuvieron ese brillo de sabiduría y paz interior que solo viene de vivir una vida sin arrepentimientos importantes. En su 70º cumpleaños, la familia organizó una gran celebración. Vinieron amigos de toda la región, vecinos, trabajadores actuales y antiguos, proveedores, clientes. La granja San Eulalio se llenó de vida y alegría. Roberto Medina, su viejo compadre, ahora con el cabello canoso y caminando con bastón, se acercó a Ramón durante la fiesta. «Compadre», dijo Roberto en voz baja, «han pasado muchos años desde aquella conversación en el café. ¿Alguna vez has vuelto a pensar en ello?». Ramón miró a su alrededor, viendo a sus hijos, sus nietos, su esposa, que después de 40 años de matrimonio seguía siendo su compañera y confidente. «Pienso en ello cada día, Roberto, no con pesar, sino con gratitud. Aquel día, cuando encontré esa caja, se abrieron 2 caminos frente a mí. Pude haber tomado el dinero y quizás haber resuelto mis problemas inmediatos, pero habría perdido todo esto». Hizo un gesto abarcando la celebración. «Habría perdido mi paz, mi dignidad, quizás mi vida y la de mi familia. En cambio, elegí la honestidad y mira lo que tengo ahora. No soy rico en dinero, pero soy el hombre más rico en lo que realmente importa». Roberto asintió con una sonrisa. «Siempre supe que harías lo correcto, compadre, por eso te ayudé». Esa noche, cuando todos los invitados se habían ido y la casa volvía a quedar en silencio, Ramón y Guadalupe se sentaron en su porche, como habían hecho tantas veces a lo largo de los años. «Ha sido una buena vida», dijo Guadalupe,
tomando la mano arrugada de su esposo. «La mejor vida», corrigió Ramón. «No fue fácil, pero fue nuestra. La construimos con nuestras propias manos, con trabajo honesto, con amor, y eso nadie nos lo puede quitar». Miraron juntos hacia los campos que se extendían ante ellos, bañados por la luz plateada de la luna. En algún lugar de esos campos, enterrada profundamente en la memoria de Ramón, estaba la historia que nunca contarían completamente. La historia de cómo un granjero humilde enfrentó la tentación más grande de su vida y eligió su alma por encima de la fortuna. Años después, cuando Ramón Velázquez falleció a la edad de 82 años, cientos de personas asistieron a su funeral. Javier, ahora un hombre de 52 años, pronunció el elogio fúnebre. «Mi padre», dijo con voz entrecortada por la emoción, «fue el hombre más honesto que conocí. En un mundo donde la integridad a menudo se ve como una debilidad, él demostró que es la mayor fortaleza. Nos enseñó que no importa cuán difíciles sean las circunstancias, siempre hay que elegir el camino correcto. Nos dejó esta tierra, sí, pero más importante, nos dejó un legado de honor y dignidad que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Lo que Javier no sabía, lo que ninguno de los hijos sabía, era cuán literalmente ciertas eran sus palabras. Ramón había tenido la oportunidad de elegir millones de pesos o su integridad, y había elegido su integridad sin dudarlo. Guadalupe sobrevivió a su esposo por 3 años más. En sus últimos días, llamó a sus hijos a su lado. «Hay algo que su padre nunca les contó», comenzó a decir, «pero creo que ahora tienen derecho a saberlo». Y por primera vez, Javier, Sofía y los demás miembros de la familia escucharon la historia completa de lo que había sucedido aquel día de marzo, tantos años atrás. Escucharon sobre la caja enterrada, los 7 millones de pesos, la decisión que su padre tuvo que tomar, el miedo que enfrentó y el coraje que mostró al devolver lo que no le pertenecía. Cuando Guadalupe terminó de contar la historia, hubo un largo silencio en la habitación. Finalmente, Sofía habló, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Papá pudo habernos dado todo, pudo haber resuelto todos nuestros problemas con ese dinero, pero en cambio nos dio algo mucho más valioso». «¿Qué?», preguntó el pequeño Eulalio, ahora un joven de 18 años que estaba por entrar a la universidad para estudiar agronomía. «Nos dio el ejemplo perfecto de lo que significa ser un hombre de principios», respondió Javier. «Nos mostró que hay cosas más valiosas que el dinero. Nos enseñó que la verdadera riqueza está en poder dormir tranquilo cada noche, sabiendo que has hecho lo correcto». La historia de Ramón Velázquez se convirtió en una leyenda familiar, pasada de generación en generación. Cada vez que los Velázquez enfrentaban una decisión difícil, recordaban a su patriarca y la elección que hizo en aquel campo de Sinaloa. La granja San Eulalio continuó prosperando bajo la dirección de Javier y eventualmente de su hijo Eulalio. Mantuvieron viva la tradición de honestidad y trabajo duro que Ramón había establecido. Y aunque el mundo cambió a su alrededor, aunque la tecnología transformó la agricultura y nuevas generaciones trajeron nuevas ideas, el espíritu de Ramón Velázquez permaneció como la brújula moral que guiaba a la familia. En el campo norte, donde tantos años atrás Ramón había encontrado aquella caja metálica, ahora crecía el maíz más hermoso de toda la granja. Los trabajadores decían que esa tierra tenía algo especial, que las plantas crecían más fuertes ahí que en cualquier otro lugar. Eulalio, el bisnieto que llevaba el nombre del bisabuelo, a menudo caminaba por ese campo, pensando en la historia de su abuelo Ramón. Un día, cuando Eulalio tenía 25 años, y ya había asumido muchas de las responsabilidades de la granja, estaba arando ese mismo campo.
Por un momento sintió una conexión profunda con su abuelo, imaginando cómo debió haber sido aquel día fatídico. Y en ese momento tomó una decisión. Sin importar qué tentaciones o pruebas enfrentara en su vida, siempre honraría el legado de Ramón Velázquez, eligiendo el camino correcto. La historia del granjero que encontró 7 millones de pesos del cartel enterrados en su campo y los devolvió, se convirtió en más que una anécdota familiar. Se convirtió en un testimonio de que, incluso en los lugares más oscuros, incluso cuando parece que la corrupción y la violencia son inevitables, siempre hay espacio para la honestidad y el coraje. Ramón Velázquez nunca fue rico en términos materiales. Nunca condujo autos lujosos ni vivió en mansiones, pero murió siendo un hombre verdaderamente próspero, rodeado del amor de su familia, respetado por su comunidad y en paz con su conciencia. Y al final, esa es la única riqueza que realmente importa. En Sinaloa, una tierra marcada por historias de violencia y narcotráfico, la historia de Ramón Velázquez brillaba como un faro de esperanza, demostrando que es posible elegir la luz incluso cuando la oscuridad parece tentadora. Su legado no estaba en dinero o propiedades, sino en las vidas que tocó, en los valores que transmitió y en el ejemplo que dejó para las generaciones futuras. Y si alguna vez alguien le preguntara si valió la pena devolver aquellos 7 millones de pesos, cualquiera que hubiera conocido a Ramón Velázquez podría responder sin dudarlo: valió cada peso que no tomó, porque a cambio ganó algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar: una vida vivida con integridad, dignidad y honor.